Es algo que nos produce felicidad. Y no hay una felicidad más grande que la que nos da Jehová. Bueno, esta tarde yo quiero traer un pequeño consejo, un pensamiento que el Señor ha puesto en mi corazón. Así que todo aquel que se va a poner en pie, leeremos la palabra de Dios. Y leeremos en el Evangelio de Mateo, leeremos el capítulo 16 y leeremos del verso 13 hasta el 17. Una escritura que todos hemos escuchado en alguna ocasión. En Mateo 16, el verso 13 hasta el 17, dice así: Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo: ¿Quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o algún otro profeta. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Amén. Vamos a inclinar a servir. Padre eterno, esta tarde, Señor, he leído tu palabra, Dios mío, lo que tú has puesto en mi corazón, pero tú eres el único, Padre, que puede abrir su significado, Dios mío. Tú eres el único que pueda hablar a cada corazón y a cada vida que aquí se encuentra conforme a nuestra necesidad, Dios mío. Por eso te ruego, Señor, que esta tarde me uses como instrumento en tus manos, Dios mío, y me ayudes a hablar aquello que esta tarde tú quieres hablar a cada hermano que aquí se encuentra, Dios mío. Aparta todo impedimento, Señor, y todo tropiezo que esta tarde no hagas tu palabra, salga a cada corazón que aquí se encuentra, Dios mío. Por tanto, Señor, ayúdanos y respándame esta tarde, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Vamos a tomar esto, hermano. Dios te bendiga. Bien, en primer lugar, me alegro de ver a los hermanos que nos están visitando hoy. Dios les bendiga mucho. Y espero que se estén gozando todos. Esta tarde la palabra de Dios, mis hermanos, este texto que todos en alguna ocasión hemos leído o hemos escuchado. El Señor se encontraba aparte con los discípulos, estaba a solas con ellos, porque a los discípulos el Señor les dio el privilegio de saber los misterios del reino, mientras que a los demás en ese tiempo no era el momento de que lo recibieran. Pero a aquellos discípulos, los que el Señor escogió, era el tiempo en que ellos tenían que aprender de lo que el Maestro les estaba enseñando. Y el Señor les preguntó: ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Se refería a sí mismo. ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos le dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o algunos de los profetas. La gente, mis hermanos, escuchaba que Jesús hacía milagros, señales, maravillas. Había mucha gente de muchas partes del mundo que habían venido al lugar donde el Señor se encontraba para ver a este gran hombre que se había levantado entre ellos. Y estos hombres, la gente de afuera, la gente que no eran sus discípulos, decían que quizás era Juan el Bautista que había resucitado, quizás era algún profeta poderoso. Pero él preguntó a sus discípulos: ¿quién decís vosotros que soy yo? Y Pedro respondió: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahora, mis hermanos, si esto lo traslada al día de hoy sigue sucediendo lo mismo. Hay gente que no sabe quién es Jesucristo. Si usted pregunta a un católico: ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesucristo para usted? Le dirá: pues Jesucristo es el segundo nombre de la Trinidad. Él es el Hijo. Padre, Hijo y Espíritu Santo, pues Él es el segundo, Él es el Hijo. Eso será para Él el Hijo del Hombre. Si usted pregunta a una persona de la calle, quizás le dirá: pues Jesús fue un gran hombre, un gran profeta quizás, que intentó cambiar el mundo, quiso ser distinto, porque Él hablaba cosas buenas, hablaba de amor, hablaba de paz. Era un buen hombre. Y otros simplemente quizás no sepan quién es, no tengan ninguna respuesta. ¿Por qué? Porque la gente, mis hermanos,
siempre tiende a dar la opinión de lo que ellos creen. Pero, al igual que Pedro, también un pequeño grupo que sabe quién es el Hijo del Hombre. Y esto no lo puede saber nadie, sino como dice la palabra de Dios: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Mis hermanos, allí estaban los discípulos, pero tan solo Pedro recibió el honor de que esta revelación le fuera dada a Pedro. Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. El Cristo, mis hermanos. Pedro sabía que él era el ungido. No es que lo supiera, sino que Cristo, el Padre, se lo había revelado. Él sabía que él era el Salvador del mundo, que él venía a dar su vida por el mundo entero, y en algún momento él iba a establecer su reino sobre la tierra. Él sabía que era aquel que hablaba Isaías sobre que una virgen concibiría. Él era ese hombre que tendría el principado sobre su hombro, y ese sería el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero sabía eso porque el Padre se lo había revelado. Ahora, mis hermanos, dice la palabra de Dios que nadie conoce al Hijo. Nadie conoce al Hijo, sino el Padre. Y nadie conoce al Padre, sino el Hijo. Y a quien el Hijo se lo quiere revelar. Es un secreto que el Hijo da a aquellos creyentes. ¿Por qué? Porque dice: toda potestad me es dada en el cielo y la tierra. Toda la potestad que la tiene el Señor Jesucristo. No la tiene el Papa, no la tiene una virgen, no la tiene ningún pastor. La única autoridad que hay en el cielo y la tierra es el Señor Jesucristo. Por eso es el único que puede revelar los secretos. Es el único que puede dar una interpretación. Él es el único, mis hermanos, que puede decirle a usted y revelarse a usted mismo. Yo, por mucha intención que tenga, por mucho que usted le intente explicar la Escritura o demostrarle quién es Jesucristo, no lo podrá comprender hasta que usted tenga un encuentro personal con Dios. En aquel tiempo, mis hermanos, muchos decían: sabemos que vienes de Dios, porque estas cosas y señales que tú haces no son normales, si no ha venido de Dios. Esto era este hombre fariseo, Nicodemo. Se acercó secretamente a Jesús, le dijo: estas cosas que tú haces tienen que ser de Dios, porque no hay hombre que pueda hacer estas cosas. Pero le dijo la palabra de Dios, le dijo el Señor: si no nacieres de nuevo, no podrás ver, no podrás entender el reino de los cielos. ¿Ve? Se necesita un nuevo nacimiento, una nueva criatura, porque usted y yo me di cuenta en eso, en los niños, mis hermanos. Cuando uno ve a un niño, lo ve actuando de forma natural, y la naturaleza del ser humano es hacer el mal. Por eso Dios no puede obrar en nosotros, porque de nosotros nace lo malo. Por eso necesita un nuevo nacimiento, y ese nuevo nacimiento Dios se revela en usted. Pero como hemos dicho, mis hermanos, esta revelación no puede ser dada, tan solo le será dada a los que el Señor Jesucristo quiera dárselos. Ahora dice la palabra de Dios: el Señor, mis hermanos, dando gracias, mirando al cielo, dijo: Padre, gracias te doy por haber ocultado estas cosas de los sabios y entendidos, de haberse revelado a los niños. Ve, los niños, gente sencilla, humilde, gente que cuando escucha la voz de su padre, confía en su padre, porque un niño no tiene esa maldad. Cuando el Señor Jesucristo nació, Él no se presentó ante los fariseos, ni se presentó ante los escribas, ni ante los reyes, sino que se apareció un montón de ángeles a pastores que estaban cuidando el rebaño. El Señor se revela a gente humilde, a gente sencilla, a gente que el mundo desprecia, pero el Señor sabe quiénes son sus ovejas. Y sus ovejas oyen su voz y me siguen. A esas ovejas sencillas y humildes son las que el Señor está llamando. Son aquellas que el Señor les revela su nombre. Un grupo de hermanos, pero ese grupo entiende el lenguaje de Dios. Y cuando Dios habla,
habita dentro de ellos. Igual que Pedro no pudo evitar decir, ¿a dónde iremos si tienes palabras de vida eterna? La gente, mis hermanos, esos 70 discípulos, echaban fuera demonios, resucitaban muertos, estaban alegres, gozosos, porque echaban fuera demonios, hacían sanidades. Pedro estaba con ellos. Pero ¿qué dijo el Señor? No os regocijéis de que los demonios se os sujetan en mi nombre. Si os regocijaos de que vuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Ese es el verdadero regocijo, porque cuando uno está escrito en el libro de la vida, sabe que allá en el cielo el Señor lo escogió, lo predestinó y lo está guardando para que un día sea manifestado. Y Pedro, mis hermanos, estaba escrito en ese libro. Por eso cuando vino la tribulación, cuando vino la palabra de Dios a golpear, Pedro se quedó en su lugar, porque él estaba fundamentado en la revelación de Jesucristo. Él sabía en quién había creído y sabía que ese hombre era un hombre especial y sabía que ese hombre podía salvar su alma. Pero mis hermanos, dice aquí la palabra de Dios que toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Fíjese, mi hermano, estamos hablando de la revelación, el poder que tiene la revelación. Una revelación que te da Dios, una revelación que tan solo pueden obtenerla sus ovejas. Y dice la palabra de Dios que no solo es el texto, sino que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, es útil para su vida, porque la palabra que tenemos, la escritura, la Biblia, no la escribieron simples hombres, sino hombres inspirados por Dios. Por eso la palabra de Dios es inspirada, pero la palabra de Dios le puede hablar cuando usted está en armonía con la palabra de Dios, cuando usted va a buscar una frecuencia en la radio, usted quiere escuchar las noticias en la radio, usted tiene que ponerse en la misma emisora que en esa radio para estar en sintonía y escuchar qué quiere decir. Por eso cuando usted y yo tenemos el Espíritu Santo en nuestras vidas, ¿qué dice la palabra de Dios? Que nos llevaría a toda la verdad. Amén. Y cuando el Espíritu Santo nos lleva a toda la verdad, usted puede leer la Escritura y Dios que habita en usted, que Dios lo inspira a usted, puede leer la palabra de Dios y leer, por ejemplo, aquí, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. ¿Por qué? Porque Cristo está en usted y le está haciendo que esta palabra sea vivificada en usted. Amén. Mire, usted puede leer un libro de fantasía, un libro de romance o de lo que sea, porque yo, cuando iba a la escuela, me obligaban a leer libros y luego hacer un resumen de lo que decía ese libro. Y cuando yo era pequeño cogía ese libro y a mí me enganchaba leerlo. Me metía en el papel de ese libro y entendía cómo se iba desarrollando la historia de ese libro. Y la primera vez que lo leía me gustaba mucho hasta lo que terminaba. Pero si ese libro lo vuelvo a leer, no me va a traer nada nuevo, porque son palabras de hombre. Palabras que al principio nos pueden hacer sentir algo, pero hasta ahí se va a quedar. Pero cuando usted lee la palabra de Dios, quizás hoy no es un efecto, pero mañana estará en una situación distinta, la leerá, y Dios que habita en usted le hablará por la palabra de Dios. No porque nosotros seamos algo, sino porque la palabra de Dios está inspirada por Dios. Y como Dios está vivo, su palabra está viva, es capaz de hablar a su corazón, hablar a su vida. Pero eso no lo ve todo el mundo. Eso no es capaz de ver que la palabra de Dios está viva. Tan solo la pueden ver aquellos que Dios les ha revelado su palabra. Como podemos ver que la fe, mis hermanos, es una revelación. Como dice aquí, dice que he guardado la fe. Pablo, mis hermanos, había guardado la fe. Y por la fe, él servía a Dios. Abel, Caín y Abel, ellos ambos ofrecieron un sacrificio a Dios. Uno escogió cosas del campo, hizo un altar, mientras que Abel tomó un cordero y lo sacrificó delante
Dios. Y el Señor vio con agrado la ofrenda de Abel, mas la de Caín no, porque la ofrenda de Abel era una ofrenda cualquiera, era una ofrenda que había sido hecha con fe. ¿Por qué? Porque el Señor le había revelado que es por medio de la sangre que uno es perdonado. ¿Por qué? Porque esa es la revelación que tuvo Abel. Y por medio de esa revelación él obtuvo una fe y halló la gracia de Dios. Cuando usted obtiene la fe, usted puede ver que la palabra de Dios le dice que si usted tiene pecados puede acercarse a Él y ser perdonado. Pero eso es la fe que habita en usted. Y la fe que usted tiene de revelar que Dios le ha perdonado. La gente del mundo no lo puede ver, pero usted que ha tenido fe, la fe le hace ver el secreto de Dios. Que Dios ha enviado a su Hijo unigénito para que todo aquel que le crea no se pierda, sino que tenga luz de vida eterna. Esa es una revelación sencilla, pero una revelación que Dios da a su pueblo. ¿Para qué? Para que sepan lo oculto, lo escondido, lo que el mundo no puede ver. Dios se lo reveló ¿a quién? A los niños. Hay un texto aquí, mis hermanos, que también me ha gustado mucho. Dice en 2 de Pedro, capítulo 1, y verso 19, dice: tenemos también la palabra profética más segura, porque la palabra de Dios es una profecía que se va cumpliendo y va siguiendo. Dice, tenemos la palabra profética más segura. Hay dioses, mis hermanos, y historias por ahí de gente que lanza profecías, pero la palabra de Dios dice que esta es la más segura, porque cielo y tierra pasará, pero su palabra permanecerá. Dice, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestro corazón. Dice que hacemos bien en estar atentos a esta profecía, a esta escritura, a la palabra, la cual es como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro. Ahora, mis hermanos, alguien que no tiene revelación, alguien que no puede ver lo oculto de Dios, no tiene luz. Como hemos dicho, Nicodemo no pudo ver, no pudo entender. ¿Por qué? Porque no tenía luz. Pero aquel que tiene revelación, aquel que Dios le revela sus secretos, dice que la palabra de Dios es como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro. Y estamos bien en estar atentos, porque la palabra de Dios es una profecía. Y cuando usted lee la profecía de la palabra de Dios, usted puede ver cómo tiene que actuar en el tiempo presente. Daniel, cuando estaba en Babilonia, él era un profeta y Dios le revela sus secretos a sus siervos los profetas. Y dice que Daniel comenzó a leer los escritos del profeta Jeremías. Él comenzó a leerlos porque estaban profetizados que el pueblo de Israel estaría 70 años cautivo en Babilonia. Y Daniel se puso a leer los escritos del profeta Jeremías, que era la palabra de Dios de su tiempo. Era la antorcha que alumbraba en ese tiempo, era Jeremías. Y Daniel iba ¿a qué? A la luz, a la palabra de Dios. ¿Y qué dice la palabra de Dios, mis hermanos? Que aquel que está en tinieblas no quiere ir a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Si usted habita en luz, si Dios habita en su corazón, ¿usted qué va a hacer? Ir a la luz, porque es su naturaleza. Pero si usted habita en las tinieblas, si usted habita en la maldad, no va a ir a la luz, se va a esconder. Pero como Daniel tenía luz en su corazón, como Daniel quería saber qué era el porvenir, quería acercarse a la antorcha de la palabra de Dios, se acercó a los escritos del profeta Jeremías y vio que estaba cercano el tiempo de la partida, de volver a su tierra. Vio que estaba cercana de nuevo la vuelta a su tierra, que los 70 años estaban acabando y que era el tiempo de volver. Daniel se dio cuenta de eso. Quizás la gente no, pero Daniel sí se dio cuenta, porque él tenía una revelación distinta. Y él no se quedó parado, él actuó, mis hermanos. Él dice que se puso a orar, que se encerró en su aposento y se puso en cilicio y ceniza. Él se puso a orar. Por eso usted, ahora, si usted tiene la revelación de Jesucristo, si
usted, mis hermanos, tiene, digamos, si el Señor le ha revelado lo que está sucediendo, usted puede ver lo que está aconteciendo en el mundo, y usted puede ver lo que el Señor le está hablando, y su manera de actuar tiene que cambiar. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que en los últimos días verán hombres amadores de sí mismos, que se podrán, como decirlo así, a traficar con la palabra de Dios, diciendo a lo que ellos les gusta, a su conveniencia. ¿Y qué tiempo más confuso más que el de ahora? Cuando la palabra de Dios escasea, la verdadera palabra de Dios. Usted puede ir a cualquier iglesia y le puede hablar la palabra, pero no le puede hablar la palabra de Dios, que es una antorcha que alumbra su camino. Porque la palabra de Dios, mis hermanos, no es una escritura de interpretación privada. No es una escritura de interpretación privada, porque la profecía no fue traída por voluntad humana, sino que los hombres santos de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Por eso cuando el Espíritu Santo, mis hermanos, viene sobre usted y le habla y le aconseja, su forma de actuar tiene que cambiar ahora, en ese tiempo. Porque si usted ha visto la luz de la palabra de Dios, puede ver que hay señales, movimientos en la tierra, en el cielo, hay terremotos, guerras, que son señales de su venida. Por eso nuestra forma de actuar tiene que cambiar, tiene que ser distinta. Porque el Señor nos está hablando y dice que Él nos enseñaría las cosas que han de venir. Eso dice la palabra de Dios aquí. Fíjese, escucha con atención, dice: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Ahora, mis hermanos, el libro de Apocalipsis es un libro que usted, por su forma humana, no lo va a poder entender. Quizás las demás escrituras aún pueden entender algo, porque son palabras que son traídas de Dios, pero al final son cartas escritas a iglesias. Pero Apocalipsis, el propio nombre de Apocalipsis, es una palabra griega que quiere decir una revelación. Apocalipsis significa revelación, que es lo que estamos hablando ahora. Por eso el libro de Apocalipsis es algo que tan solo te puede revelar el Señor. El libro del Apocalipsis, mis hermanos, es el único libro en el que el Señor mismo redacta lo que está sucediendo. Es el único libro en que el Señor mismo es el autor de boca a boca, por decirlo así. Por eso que es un libro difícil, que no solo puede entender aquellos que tienen la revelación de ¿qué? De Jesucristo. Dice, la revelación de Jesucristo que Dios dio, fíjese, esa revelación la tiene que dar Dios, como hemos dicho. La revelación de Jesucristo que Dios le dio a sus siervos para manifestar las cosas que deben suceder pronto. Si usted, mis hermanos, como hemos dicho, mira alrededor, verá que hay confusión, verá que hay gente que habla y dice cosas. No lo sé, no le pongo un ejemplo porque no se me ocurre ninguno. Pero usted, si usted tiene discernimiento, usted podrá ver a un hombre o a una mujer decir algo y decir, ese no está hablando conforme a la palabra de Dios. Porque es Dios hablando en usted. Pero dice la palabra de Dios que en Daniel, que los entendidos resplandecerán. En ese tiempo, los entendidos resplandecerán. ¿Por qué? Porque como hemos leído antes, porque la palabra de Dios que es una antorcha que alumbra en un lugar oscuro. Y si la palabra de Dios está en usted alumbrará también. No solo usted mismo será una luz, sino que alumbrará a todos los que están a su alrededor. Porque nosotros somos luz en medio de este mundo. Y dice, y la envió por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y descubre las palabras de esta profecía y guarda las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Ahora, mis hermanos, ¿qué conclusión podemos sacar de lo que estamos hablando? Que la revelación no es simplemente decir, Señor, yo sé que tú me vas a sanar.
Señor, yo sé que si voy al culto, tú me vas a transformar. Señor, yo sé que tú puedes perdonar mis pecados, porque todo es una revelación. Cuando yo sé que el Señor me puede sanar, es porque el Señor me ha revelado a mí que Él es un sanador. Usted le dice a un médico que usted se va a sanar y le va a decir que está loco. ¿Por qué? Porque el médico piensa de forma carnal, pero el que es espiritual ve la revelación de Dios y sabe que se puede sanar. Pero la revelación de Dios va mucho más allá. Le va a decir cómo actuar en el tiempo que se está viviendo ahora. Le va a decir, mis hermanos, el porvenir, y le va a preparar. ¿Para qué? Para su venida. Porque el Espíritu Santo nos va a llevar a toda la verdad. Y la verdad se encuentra en su palabra. Ahora quiero decir una cosa, mis hermanos, que quizás esto no lo entienda ahora todo el mundo, pero simplemente guárdelo en su corazón. La palabra de Dios nos dice que había en la escritura 4 seres vivientes. Dice que había un ser viviente con forma de león, otro con forma de buey, otro con forma de hombre y otro con forma de águila. Esos eran poderes que Dios usaba para contrarrestar a Satanás. Y en este tiempo, mis hermanos, usted y yo también tenemos un poder que está con nosotros. Eso es el águila. Como hemos dicho, ¿qué hace el águila? Como antes ha dicho el Señor, dice el pastor, que levanta su vuelo, es capaz de levantarse a alturas celestiales, donde no puede alcanzar la tormenta, donde puede alcanzar a quien está. Pues esa misma unción que tiene el águila, la tiene usted ahora. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una revelación. No es una revelación cualquiera, sino una revelación que Dios nos ha dado. Una revelación que restaura nuestra fe. Una revelación que no la puede parar nadie, porque dice la palabra de Dios que nuestras armas no son carnales, sino que son armas de Dios, capaces de destruir como cadenas, murallas, y llevar todo conocimiento cautivo a Dios. Dios nos da un conocimiento como el águila, que es capaz de levantar su vuelo. ¿Por qué? Porque el águila que tiene la capacidad de ver más lejos. Y esa revelación que Dios nos ha dado hoy nos hace mirar más lejos, nos hace mirar qué es el porvenir, qué es lo que va a suceder y prepararnos para este día. Ahora, mis hermanos, yo digo de corazón, quizás esto ahora no lo entiendan, pero esto es lo que Dios le ha puesto en mi corazón. La revelación que tenemos hoy no es una revelación cualquiera. Quizás esto le sorprenda, pero si usted puede oír la voz que Dios nos ha mandado hoy y ver que Dios nos dice, usted tiene mucha más luz que todos los cristianos de atrás. ¿Por qué? Porque estamos en un tiempo superior, estamos en una luz más grande y Dios requiere una revelación más grande, requiere un esforzamiento más grande, requiere una fe más grande, porque tan solo los vencedores entrarán en el reino de los cielos. Por eso, mis hermanos, esta tarde luchemos en esta tarde por recibir la revelación de Jesucristo. Lo que Dios quiere que hagamos en este tiempo. Porque, como hemos dicho, cuanto más grande, mis hermanos, cuando más avanza el tiempo, cambian las cosas. Y Dios siempre actúa igual. Pero Dios le envía más, digamos, más ayuda, le envía más poder para que usted pueda vencer. Que Dios le bendiga, mis hermanos.